Hola amigos, como sabéis, el gobierno de Ecuador ingresó por la fuerza en el espacio soberano de la Embajada de México en Quito para sacar a un reo condenado en firme. De esa manera, sentó un gravísimo precedente internacional al incumplir la Convención de Viena, que consagra la inviolabilidad de las legaciones diplomáticas extranjeras. Pero ¿qué se puede hacer si el derecho internacional es abusado por las mafias del narcotráfico como patente de corso, no solo para proteger a delincuentes prófugos, sino para que las organizaciones criminales usen las embajadas como vías de escape? Sin duda estamos ante un espinoso debate que vamos a abordar enseguida. Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenido al canal Desde mi punto de vista. Llueven por doquier las condenas a Ecuador por la osadía de su gobierno de penetrar en el sagrado territorio soberano de una embajada, la legación mexicana en Quito. Literalmente con nocturnidad y alevosía, fuerzas especiales de la policía ecuatoriana penetraron en la misión para detener y sacar a Jorge Glas, el que fuera vicepresidente con Rafael Correa, condenado en firme a 8 años de cárcel por sobornos y corrupción relacionada con el caso Odebrecht. Jorge Glas y otros correístas encontraron en México a un Estado amigo que les tendía un puente de plata para huir de la justicia ecuatoriana. El gobierno de López Obrador les ha brindado, de hecho, todo tipo de facilidades y su territorio es una especie de Shangri-La para el propio Rafael Correa, que ha estado en México como Pedro por su casa en numerosas ocasiones. Y a nadie debe extrañarles. Tanto Correa como AMLO subieron al poder con dinero del narcotráfico. Son dos grandes padrinos de esa cosa nostra llamada Grupo de Puebla, que extiende el narcosocialismo por toda Iberoamérica. Como hizo en tiempos la democracia cristiana italiana después de la Segunda Guerra Mundial, que pactó con la mafia siciliana un reparto de poder, lo mismo hizo Correa en Ecuador y ha hecho López Obrador en México con los cárteles de Sinaloa, Jalisco y compañía. Yo te dejo hacer y tú no me molestas y me das plata. El caso es que con la protección que le ha brindado AMLO, que dijo abrazos y no balazos, el narco ha proliferado como cáncer con metástasis penetrando en la administración mexicana, que también incluye, por cierto, al servicio exterior. ¿Pero cómo se atreve usted? ¿Está acaso insinuando que los embajadores y los funcionarios, los diplomáticos, son personal del narco? No, yo no estoy diciendo eso, pero sin duda tienen que obedecer a su jefe, y su jefe es quien es. AMLO convirtió la embajada mexicana en Quito en un espacio de impunidad para delincuentes, ofreciéndoles asilo político y una escapatoria. Bajo cuerda, ¿cuánto dinero sucio habrá transitado para engrasar a unos y a otros? A mí me parece que es indefendible que el sacrosanto derecho internacional haya sido prostituido al punto de dar refugio a una banda de criminales. La ley contra la esclavitud era de obligado cumplimiento, pero ¿era acaso moralmente válida? Bueno, esto lo vamos a ver más tarde. Lo que quiero destacar es que el presidente Daniel Noboa fue elegido con el mandato de dar una guerra frontal contra un narcotráfico que llegó a convertir al Ecuador, isla de paz en Sudamérica, en un campo de batalla para mafias sometido a la presión de su violencia y de su dinero. La violencia que llegó a ser una cultura en zonas marginales, con vacunas que extorsionaban a pequeños comerciantes, con amenazas y vendetas que convirtieron a las prisiones y a zonas enteras del país en territorios de alta peligrosidad. El dinero que compraba a altos y bajos funcionarios, eso sucede en México y sucede en Ecuador. Pues bien, gracias a la acción decidida del presidente Daniel Noboa y el trabajo ejemplar de la fiscal Diana Salazar, los delincuentes han sido finalmente arrinconados y muchos detenidos y encarcelados.
Primero se hizo la vida imposible a rateros y sicarios, después a alcaldes y jueces corruptos. El caso es que los arrestos se cuentan en miles y han desbordado ya el espacio carcelario. Sí, amigos, a Ecuador le ha llegado un momento Bukele, con ese combate in misericorde contra la delincuencia y la construcción de cárceles de alta seguridad en curso en estos momentos. Pero la batalla continúa y hay muchos funcionarios que siguen coludidos con el narco, como el magistrado que obedeció consignas de ellos para liberar temporalmente a Jorge Glass de la prisión en la que se encontraba, permitiendo que éste se fugara después a la Embajada de México. En resumen, Ecuador ha hecho en 3 meses lo que México no ha logrado en 30 años, darle un golpe decidido y sin titubeos al narco. La comunidad internacional debe saber que en Ecuador hay un consenso aplastantemente mayoritario para combatir esa lacra de una vez por todas. Y eso le permitirá sin duda a Daniel Noboa revalidar su victoria en las urnas. Primero, en el referéndum del 21 de abril, que busca respaldo popular para que el gobierno desmantele precisamente todas las salvaguardas jurídicas que permitían la impunidad de los narcos. Esos privilegios legales fueron el regalo de aquel presidente pro-narcos Rafael Correa, igualmente condenado e igualmente prófugo de la justicia ecuatoriana. La segunda cita electoral serán los comicios presidenciales previstos para el 25 de febrero del año que viene. El tiempo dirá si la apuesta de Noboa de perseguir al narco allí donde se encuentre, incluso en una embajada, es refrendada por el electorado ecuatoriano. Pero, sin duda, el mandatario ha cruzado una línea roja, ha sentado un precedente grave, muy grave. Pero como reza el comunicado presidencial, el derecho internacional no fue concebido para proteger a condenados. Una embajada debería perder su legitimidad y los privilegios de su inmunidad si en realidad degenera en un escondite de criminales, amparado además por un gobierno, el de López Obrador, que a su vez es cómplice de las mafias. Sobre el papel se trata, sin lugar a dudas, de un atropello a la Convención de Viena. Pero entonces yo me pregunto, ¿qué debe prevalecer? ¿El derecho internacional como patente de corso para que forajidos de cuello blanco sigan destrozando sociedades? ¿O bien debe imperar el Estado de Derecho, el imperio de la ley, vigente en una democracia como Ecuador, cuyo gobierno busca aplicar la legalidad vigente protegiendo a sus ciudadanos? Las consecuencias directas del asalto a la Embajada de México son una ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países y la consiguiente repatriación del personal de la Embajada mexicana. Probables represalias y reprimendas diplomáticas de los países del Grupo de Puebla, cómo no, y de la progresía europea también. Sin duda, condenas de la OEA y de las propias Naciones Unidas. También condena inapelable del Tribunal de Justicia de La Haya, que dirime conflictos internacionales y sobre el derecho internacional. Las consecuencias a más largo plazo pueden ser sanciones económicas de México, sobre todo considerando que Ecuador tiene superávit en su balanza comercial con ese país. Pero yo sé que a los mexicanos les gusta mucho el camarón, el banano y el mejor cacao del mundo del Ecuador. Así que no creo que quieran pasarse sin eso. Además, ¿por qué castigar a la población ecuatoriana que ya está sufriendo lo suyo? Entiéndanse ustedes, los gobiernos, y dejen a los ecuatorianos en paz. ¿Posibilidad de una guerra? No, entre dos países hermanos. No estamos en el siglo XIX. Pero bueno, ¿había quizá otra manera más legal de sacar a ese criminal de su guarida mexicana? Tal vez sí. Me pregunto por qué Noboa no intentó lo que hizo en 1989 el ejército de Estados Unidos en Panamá, entonces bajo control militar americano, cuando el dictador Manuel Noriega, otro gran amigo y agente de los narcos, escapó a la persecución de los soldados estadounidenses refugiándose en la Nunciatura del Vaticano, es decir, la embajada de la Santa Sede en ese país. La genial idea
fue dar un asalto musical a la embajada. La legación fue rodeada de altavoces gigantes y a plena